Ya se los he mandado también por WhatsApp, pero ya estaba en plataforma desde la tarde. Entonces, estamos iniciando a las 20:55, como siempre, muy poquitos los puntuales, pero vamos a iniciar entonces la clase. Vamos a dar un margen de 10 o 15 minutos necesitan, chicos, para leer. Sí, porque estaba otro en el sistema, doctor, he leído y decía otra cosa. Mm, está como actos jurídicos en la plataforma. Este es un nuevo tema, doctora. Sí, es la siguiente unidad. Cada clase vamos a ir por unidades directamente. Estamos justamente en esta sesión, actos jurídicos y diplomacia, y nos quedan 3 clases antes del examen de segundo parcial. Entonces nos falta facultades diplomáticas y consulares, las situaciones privadas internacionales y los regímenes en los bienes en el derecho internacional privado. Cada semana vamos a tocar un tema diferente, a excepción de la semana del 5 del 11, que vamos a tocar directamente 2, que son bastante cortos. Y tenemos justamente este texto. Doctora, todas las diapositivas lo va a subir a la plataforma. Están subidas todas las diapositivas menos las de esta unidad. Terminamos la unidad y subo las diapositivas inmediatamente. Ya están en plataforma el resto. Ya, entonces nos vamos a dar este espacio que ha empezado en 55, de 10 minutos para leer, y apenas terminen de leer, levanta sus manos voluntariamente para que tengamos el orden de participación. Está bien, doctora, gracias.
Doctora, una pregunta. Dime, Karen. Doctora, me sale que el documento puede ser que sea dañino para el dispositivo. Y eso me sale antes de abrir. Es por tu antivirus, debes tener un antivirus que es bastante estricto, pero yo lo tengo descargada en la computadora y en el celular y no les ha pasado nada a ninguno. Gran parte de la documentación de internet te señala eso, pero estoy con ambos descargados, tanto en el celular como en la computadora. Marino. Cobar. Aquino. Mamá Aquino. Niño. Caballeros. Ortega. Marca. Ana Crespo. Es Mérida. Buenas noches, doctora. Buenas noches.
Chicos, una pregunta. ¿Hay una Rebeca aparte de Gandarillas? Doctora, ¿Hay alguna otra Rebeca que no sea Gandarillas? es que yo estoy con mi celular y con mi computadora, doctora. No te preocupes. Pregunto para registrar. Estoy registrando la asistencia. No hay problema. De todas formas, la Ya. grabación antes de la medianoche yo la subo a YouTube y se las vuelvo a enviar. Tengo que mandar la versión completa, que es única más. Creo que Navarro, doctora, no le puso. Pérez Flores está presente, doctorita. Estoy avanzando en el orden que me aparece en la pantalla. Ahorita estoy buscando ese Vilmar, pero no recuerdo el apellido. Vilmar, ¿qué es tu apellido? Pérez Flores, listo, ya te encontré. Borda Bustamante. Celos. Granados. Velasco. Mariño ya anoté. Quiñones. Casas. Farfán. Frangel. Y bueno, como dije, estaríamos ahora sí todos terminados. Voy a leer los nombres. Milton, que acaba de ingresar. Voy a leer los nombres solo de las personas a las que no he anotado, por favor. Álvarez, Ancasi, Aneida, Borda Bustamante, Choque Navarro, creo que es el que me estaba reclamando. Presente, Choque Navarro, doctora. Ok, perfecto, ya está registrado. Pues, Presente, Quiroz, doctora. dame un segundito, estoy llamando a los que no he marcado, solo a esas personas en específico. García. Aneiva, presente, doctorita. Chicos, solo estoy llamando a los que no he registrado. No es que los estoy ignorando a todos los demás. Solo estoy llamando a los que me falta registrar porque no los he visto. Entonces me falta Alba, me falta Álvarez y me falta Ancasi. Después Arnés, García, Lima, Mamani Caballero, Olmos Terrazas, Pérez Chuquimia, Bocha Calatayud, Suárez, esos serían los faltantes. Doctorita, me llamo a mí, Rodríguez Vázquez. Te anoté, justo cuando te acepté te registré, Rodríguez. Como han ido entrando de poco en poco, mientras iban entrando los iba marcando. Entonces algunos se han escapado como Choque Navarro, pero por lo demás estaban todos. Bueno, los que han ingresado temprano han tenido un poco más de tiempo para realizar la lectura. Esta lectura ya estaba en plataforma desde la tarde y son 6 páginas. ¿Alguno ha concluido la lectura? Yo, doctorita. Vayan levantando su mano para que se me marque el orden.
y en el orden de las manitos es que vamos a trabajar. Esto va a contar como puntaje extra para las personas que están participando. Entonces vamos a ver el ordencito. Entonces vamos a empezar con Escobar primero y luego aquí. Denme un segundito para que nos anoten sus citas físicas. ¿Puedo empezar, Doc? Sí, por favor, empezamos Escobar y luego continúa Aquino. Ya, vamos a hablar sobre el punto que es sobre los actos jurídicos internacionales. Dentro de ellos se puede mencionar que un acto es un acto voluntario que debe ser lícito, realizado por los órganos competentes, es decir, las autoridades competentes, para la creación de derechos y obligaciones entre los estados y las personas que tienen capacidad. Para que ésta exista y se dé curso, el acto jurídico internacional debe constar de 3 componentes, lo cual es la capacidad de las partes, debe ser de libre consentimiento y debe tener un objeto lícito. ¿Qué quiere decir con el libre consentimiento? La capacidad de las partes, que deben ser sujetos del derecho internacional privado y tienen que tener la capacidad de obrar. En el libre consentimiento se puede mencionar que es un acuerdo de voluntades, debe ser expresa y a su vez también debe ser libre. Y cancelación del objeto debe ser lícito también. También se hace mención del Tratado de Versalles, que debe decir que no debe existir dentro de estos actos el hedor y el dolo, que son los vicios del consentimiento. Y también señalan que puede ser nulo por los dos autores, que es Fauchil y Strip. También existe el punto de la obligación internacional, que se menciona el dar, hacer y no hacer. Y también existen 3 tipos de obligaciones, los 3 modos, que son la convención, sin convención y la declaración unilateral. La fuente más básica de la obligación internacional es la convención, que son los acuerdos de las partes y no deben de existir alteración ni vulneración. ¿Es entendido, doctora? Gracias, Escobar. Aquino, por Bueno, favor. creo que ha entendido todo, Escobar, doctora, ya no me ha dejado nada. De todos modos, yo también tengo, pero no así tan específico como el de ella, que el concepto y naturaleza serían actos jurídicos, no las acciones que realizan de manera voluntaria y lícita los órganos competentes para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones entre estados y otras entidades con capacidad legal para su funcionamiento. Entre sus elementos esenciales, como dijo Escobar, está la capacidad de las partes, el consentimiento libre y el objeto lícito. ¿A qué se refiere estos elementos? Tiene que ver la capacidad de obrar de cada una de las partes, que tiene que ser de acuerdo de acuerdo a las normas establecidas en cada estado o en el estado en el que quieren hacer el contrato. El consentimiento libre, no tiene que haber error, dolo o violencia en este tipo de consentimiento de tratados, y el objeto tiene que ser de manera legal, ¿no? En todas sus aplicaciones. Las obligaciones son las convenciones y tratados que se basan en acuerdos expresos, cada uno de ellos, como dijo también Nicole, el Tratado de Versalles entre ellos, ¿no? Donde delimitan la relación y la función que van a tomar cada uno de estos estados contratantes o las partes particulares que van a firmar. También pueden surgir la costumbre, ¿no? Y de acuerdo a la costumbre también hacer un tipo de tratado. Pero acá también hay algo que me ha llamado la atención en este texto, que habla de delitos y cuasi delitos, ¿no? Y puede surgir de acuerdo a las fallas dentro de los contratos cuando no son claros o su manera de explicar no es de una manera detallada, lo que he entendido. Después se puede extinguir, también es una declaración unilateral, porque en ciertos casos los estados pueden crear obligaciones mediante declaraciones unilaterales, ya sean simples o condicionadas. La extinción de estas obligaciones se puede dar por causa de cumplimiento de la prestación, por la renuncia de una de las partes, por la expiración del tratado, por desaparición de uno de los tratados contratantes, después la imposibilidad material o legal de la ejecución,
Entre los vicios del consentimiento serían, ¿no? Son circunstancias que afectan a la voluntad libre de estos tratados o de las partes, que serían el error, el dolo y la coacción. Hasta ahí he llegado, doctor. Gracias, Aquino. Yanke, por favor. Yanke. Creo que lo vamos a lanzar a agua, Yanke. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ya te vamos a votar. Lo que he entendido, doctora, ¿no? Sí, lo que has entendido. Bueno, yo he entendido que el acto jurídico internacional es un acto voluntario, lícito y realizado por los órganos competentes de los estados y otros sujetos del derecho internacional, con el objetivo de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones entre ellos. Estos actos requieren la participación de dos o más sujetos de derecho internacional como estados o organizaciones internacionales que exteriorizan su voluntad a través de negociaciones o acuerdos o tratados. Eso sería todo, doctora. Gracias, Yanke. Campos, por favor. Buenas noches, doctora. En términos generales, los elementos esenciales que destacan para la validez de los actos jurídicos internacionales, considero que son la capacidad de las partes, consentimiento libre y objeto lícito. Dentro de las capacidades de las partes, los estados y organizaciones internacionales son los principales sujetos con capacidad para celebrar actos jurídicos válidos en el ámbito internacional. En el punto número 2 que he mencionado, que es consentimiento libre, el consentimiento libre de las partes debe de ser expresado de manera libre y voluntaria. En el punto número 3 es el objeto lícito. El acto debe tener un objeto que no contravenga normas imperativas del derecho internacional, doctora. Gracias, Campos. Celáez, por favor. Bueno, la parte más puntual, doctora, sobre las obligaciones internacionales en las que dentro de este orden jurídico, de un mismo orden, se dan una prestación de dar y el otro de hacer, y estos deben cumplir esa obligación a la cual han asistido. Me explica que hay 3 modos: por convención, sin convención y por declaración unilateral respecto a ellas. La obligación mantiene su validez mientras dicho acuerdo no sufre alteración. En lo que respecta a eso de personería jurídica, doctora. Farfán, por favor. Ya, doctora, buenas noches. Bueno, lo que he entendido primeramente, el acto jurídico es un acto voluntario ilícito realizado por órganos competentes para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones entre estados o entre personas con capacidad internacional. Para esta realización es necesario que al menos 2 sujetos del derecho internacional establezcan relaciones con dicho fin. Para esto hay ciertos tipo de condiciones para que sea válido, ya sea en la capacidad de las partes, en el libre consentimiento y en el objeto lícito, ya como lo mencioné, o se da la nulidad por el incumplimiento de uno de estos. Y también habla sobre las obligaciones internacionales que surgen cuando un sujeto de derecho internacional puede exigir a otro una prestación, o se forma de 3 modos. Por convención, que son los tratados o convenciones, acuerdos expresos entre estados que generan obligaciones mientras no sean modificados o extinguidos. Y sin convención se crean a través de costumbre internacional, delitos o gestión de negocios. Eso sería. Gracias, Farfán. Borda, por favor. Buenas noches, Licen. Bueno, yo voy a hablar un poco de las obligaciones internacionales. A lo que entendí es que
una obligación internacional existe cuando un sujeto de este orden jurídico puede exigir a otro del mismo orden de hacer o no hacer. También es que se forman a través de 3 modos distintos: por convención, sin convención y por declaración unilateral. También está que se extingue por... estas obligaciones se extinguen por el cumplimiento de la prestación que la originó, por renuncia del beneficiario a ella, por expiración del plazo de vigencia del tratado que la consignó, por caducidad o denuncia del mismo tratado, por desaparición de uno de los estados concertantes y también por extinción de su personalidad internacional. Sí, ¿verdad? Aneiva, por favor. Buenas noches, doctora. Bueno, los actos jurídicos internacionales son decisiones o acuerdos que hacen los estados u organizaciones internacionales para cambiar o crear reglas que deben seguirse entre ellos. También se podría decir que estos acuerdos se hacen de manera legal y voluntaria y puede ser para crear tratados de paz o establecer nuevas reglas comerciales entre los países. También, como ya mencionaron, entre los requisitos para que esos actos sean válidos está la capacidad de las partes, el consentimiento libre, el objeto ilícito. Eso sería todo, doctora. Ok, Aneiva. Y quiero una manito. Granados, por favor. Gracias, doctora. Para poder añadir un poco a lo que dijeron mis compañeros, en base a los actos, estos van a requerir en sí son una relación entre dos o más sujetos del derecho internacional. Su finalidad es tratar de culminar un acuerdo que pueden generar obligaciones internacionales. Asimismo, entre los elementos de validez están los actos, son la capacidad de las partes, el libre consentimiento y el objeto lícito. En acá también podemos señalar que las obligaciones internacionales se forman por convención en base a sus tratados y sin convención en base a su costumbre, delitos o gestión de negocios. Asimismo, por declaración unilateral como dijeron anteriormente, en la protesta o notificación. Y para terminar, las obligaciones internacionales se llegan a extinguir o desaparecer por diversas causas, como el cumplimiento, el vencimiento del plazo, la desaparición de uno de los estados o también la imposibilidad material o legal de su ejecución. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar entonces con la unidad después de esta lectura, pero me está preocupando que ya nos va a botar la sala. Van a volver a ingresar con el mismo enlace cuando nos vote. Apenas salga yo voy a reiniciarla, pero vamos a empezar. Un segundito. Entonces, hemos visto este pequeño texto que nos habla de ciertos conceptos de lo que es un acto jurídico lícito y vamos a empezar a hablar también de lo que van a ser los actos jurídicos y los actos de diplomacia. Entonces, estos actos jurídicos diplomáticos van a ser actos que van a estar representados por individuos que van a representar a un Estado en el ejercicio de funciones diplomáticas. Esto va a surtir cierto tipo de efectos legales en el ámbito internacional. Se va a regir por las normas y las costumbres internacionales que van a asegurar la validez y el reconocimiento entre los estados. Se supone que nuestros diplomáticos, que las personas que representan a sus estados, tienen decisión y voto sobre ciertos asuntos. Sus estados los han designado a esto y estas personas se encargan de representar a estos estados en acuerdos internacionales,
en contratos privados y en la firma de tratados. Entonces, precisamente, que estas personas tengan esa capacidad va a darles una gran importancia precisamente porque el hecho de que un diplomático pueda reunirse y que pueda ejecutar ciertos actos particulares va a conseguir mejorar las relaciones internacionales, va a promover una relación pacífica entre los países y va a buscar una cooperación entre las naciones, dando su fundamento legal precisamente en lo que van a ser los tratados internacionales y las convenciones, como la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961. Ahora, precisamente, tanto la diplomacia como los actos jurídicos están íntimamente relacionados porque precisamente los actos jurídicos van a ser muy a menudo los resultados de las negociaciones sobre los acuerdos diplomáticos entre países y organizaciones. En esta unidad precisamente vamos a revisar ciertos aspectos de los actos jurídicos y una pequeña clasificación y los papeles que van a surtir en el ámbito internacional. En el mismo texto que han revisado estábamos viendo ciertas formas de actos jurídicos y cuáles van a ser los regímenes que van a ocupar. Entonces, estos actos jurídicos van a tener diversas formas, desde lo que son los tratados internacionales, los tratados, los convenios, las convenciones, hasta lo que van a ser contratos comerciales. Cada una de las formas que van a presentarse estos actos jurídicos van a tener sus propias reglas, van a tener requisitos específicos para que sus actos sean considerados como válidos y para que puedan tener un efecto legal a nivel internacional. Por lo general, la forma de estos actos jurídicos diplomáticos se va a encontrar influenciada precisamente por la normativa internacional, que le va a brindar autenticidad y legitimidad a los documentos. Estas normas le van a permitir también a estos actos jurídicos que tengan efectos vinculantes. Como sus diplomáticos han firmado tales acuerdos, como sus diplomáticos han concertado tal contrato, estos actos van a repercutir en el Estado que están representando y va a tener una afectación internacional. El régimen internacional va a establecer precisamente que estos actos deben de cumplir con los requisitos del país donde se va a celebrar, con ciertas excepciones que van a permitir la garantización de la inmunidad y de la protección diplomática, que es el tema que vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, es importante hacer una pequeña diferenciación entre lo que van a ser el fondo y la forma de los actos jurídicos. Cuando hablamos del fondo, vamos a hablar precisamente del contenido y la forma está referida a lo que es la estructura del acto jurídico. El fondo es la sustancia, el propósito que tiene el acto, mientras que la forma va a hacer referencia a los requisitos legales y a los requisitos formales que se deben de cumplir para que se lleve a cabo estos procesos. Entonces, en el fondo vamos a hablar de los derechos, de las obligaciones, las cláusulas que se van a interponer en el documento, y en la forma vamos a ver las redacciones que deben ser por escrito, el idioma que se va a emplear, las firmas, las autentificaciones, y precisamente ese término del locus legit actu, que va a ser muy importante en esta unidad, que nos va a hablar precisamente de la legislación que se tiene que aplicar en este acto jurídico. Por lo general, en el fondo se va a regir a las normas sustantivas de,
Doctora, una consulta, estas diapositivas aún no nos ha enviado, ¿no? No, las voy a subir ahora en la noche. Bueno, terminando la clase, mientras subo el video lo voy a subir. Ya, gracias. Y acerca del trabajo final, doctora, ¿qué vamos a hacer al final? La actividad de la escuela, pero voy a subir hoy las especificaciones técnicas para cada paso. No sé qué es lo que ha pasado porque se ha cambiado el documento. Entonces, termino la clase, la voy a empezar a subir a internet y mientras sube voy a subir la presentación y voy a reformular las instrucciones que están en plataforma. Gracias, doctor. Ahora, no estoy segura de la fecha, pero hay un curso específico que se va a dar en la facultad, en el centro de cómputo, acerca del manejo de Zotero. Pregunten con el coordinador, porque la anterior vez se los invitó a los de octavo, un curso de cuarto y de primero, para un microtaller de lo que es el formato APA. A sugerencia y a pedido de sus estudiantes se va a generar un taller acerca de lo que es el proceso del Zotero y de su manejo dentro de la sala de cómputo. No tengo fechas señaladas todavía, pero no sé, se supone que es para todos, entonces tal vez podrían pedir que se les acepte a ustedes también o que se los incluya. En todo caso, pero eso, ¿a usted le llegó esa información, doctora? En realidad el taller lo voy a dar yo, porque justamente di el formato APA y me pidieron que les vuelva a indicar. Yo me comprometí con ustedes a indicarles o a mandarles un video que tenía que generar que no he generado todavía. Entonces, si nos van a dar la opción de que se les den centro de cómputo, voy a hablar con el coordinador para ver, incluso si es, digamos, muy chiquito para que entren todos juntos, dar unos 2 o 3 días para que todos puedan participar. Gracias, doctora. Bueno, creo que hemos perdido la mitad del grupo, solo hay 17 ahora, pero vamos a continuar entonces. Doctora, disculpe, ¿ponemos nuestros nombres de nuevo en el chat o ya no? No. Voy a tomar, antes de que cerremos los últimos minutos, voy a tomar una captura de la pantalla. Dame un segundito. Lo que me gusta del Meet es que te puede llamar la lista automática y como que no esas cositas tan interesantes. Dime, Eddie. Doctora, dentro de los principios de los tipos de actos internacionales, también podemos relacionar con los tratados internacionales, acuerdos ejecutivos, costumbres internacionales, resolución de organizaciones internacionales y actos unilaterales, doctora. Los actos unilaterales sí, pero no la costumbre. La costumbre no. La costumbre va a ser como parte de los antecedentes de lo que son la constitución de los actos jurídicos. Ya, doctora. Bien.
Ahora, también es importante que hagamos esta señalización y esta diferencia entre lo que se va a constituir un acto jurídico en lo que es la normativa boliviana, que va a estar establecida precisamente cierto tipo de regulaciones específicas para el surgimiento de estos actos jurídicos, que van a incluir ciertos requisitos de forma. En el Código Civil nos establece qué condiciones se necesita o qué requisitos se deben de cumplir para que un contrato sea válido. Si hablamos del derecho familiar, a momentos de celebrar un matrimonio, hay ciertos requisitos que se deben de cumplir para que este acto jurídico sea considerado válido. Si tú como persona nacional no presentas tu certificado de soltería, si tú que te estás casado con un extranjero no presentas su certificado de que esa persona es soltera desde su país o su certificado de antecedentes penales, no va a haber matrimonio, no va a existir el acto jurídico. Entonces, hay que tener en cuenta también las especificaciones y los requisitos y las regulaciones de cada país con el que vamos a entablar estos actos jurídicos. Principalmente en nuestro contexto van a estar trazados en lo que va a ser el Código Civil, donde nos van a establecer las formalidades válidas. Dentro de lo que son los contratos, para dar un ejemplo, cuando hablamos de un contrato de compraventa, muchas personas, por economizar, trabajan directamente con un documento privado. Pero el Código de Tránsito instruye que para el registro de un vehículo se debe realizar un documento de una escritura pública. Entonces, esas personas que han hecho un documento privado no van a poder registrarlo, porque están incumpliendo con los elementos para este acto jurídico. Ahora, en casos específicos de actos jurídicos celebrados en el extranjero, estos deben de adecuarse a las normas bolivianas cuando se busca que se ejecuten en el territorio nacional. Y esto va a ser un debate filosófico muy importante para hablar de esa soberanía de los actos jurídicos. Se supone que si tenemos un acuerdo específico, deberíamos respetar ciertos actos jurídicos del extranjero. Entonces vamos a ver precisamente que los actos jurídicos más solemnes en nuestro contexto específico se van a celebrar mediante escrituras públicas otorgadas ante un notario. Van a existir ciertos registros, van a existir ciertos actos que van a ser inscritos en los registros públicos para que surjan efectos ante terceros, el matrimonio, por ejemplo. Va a existir un proceso de autentificación, porque precisamente los documentos que surgen del extranjero pueden requerir autentificación o legalización para tener en un país distinto. En el contexto nuestro vemos los procesos del apostillado que le van a brindar esa autenticidad al documento. Ahora también cuando hablamos de documentos extranjeros tenemos que tener en cuenta un factor muy interesante que nos va a hablar precisamente del lenguaje. Si tenemos un documento que está en inglés, para poderlo aplicar lo que tenemos que hacer primero es hacerlo traducir. Y no es que vas y tu amiga marca tu micrófono. Y no es que vas a cualquier persona que te lo traduzca, tiene que ser un traductor registrado. Entonces, hay pasos que se deben de seguir precisamente para que estos actos jurídicos formales puedan llevarse a cabo de forma adecuada. Ahora les daba el ejemplo de la compra y venta de un vehículo. Ahora vamos a partir dos doctrinas que nos van a hablar precisamente de los actos jurídicos. La doctrina de Sucherino, que nos va a hablar que estos actos jurídicos van a regirse por la ley del lugar de celebración o el locus regit actum. Entonces, esta doctrina va a enfatizar precisamente que estos actos jurídicos deben ser interpretados en un contexto histórico y social, considerando la evolución de las normas, las relaciones internacionales, pero va a hablar mucho de que los tratados y los actos diplomáticos deben de adaptarse a las realidades o a los cambios que van a existir en los estados. La doctrina de Savigny nos va a hablar de que el acto jurídico se va a regir por la ley que gobierna el fondo del acto, que va a ser el lex causae. Friedrich Karl Savigny nos va a proponer precisamente que el derecho que se va a aplicar en estos actos jurídicos va a ser el
el del lugar donde tiene su principal conexión o va a tener sus efectos. Puede ser que firmemos el contrato en Francia, pero si el bien sobre el que estamos firmando el contrato se encuentra en Bolivia, tenemos que trasladarnos precisamente que este acto jurídico debe respetar estas normas. Ahora es importante precisamente esta doctrina en el contexto internacional porque va a resaltar la importancia de los principios de conexión para poder resolver los conflictos de las leyes en la forma y en el fondo de los actos jurídicos. Sí, es primordial que nuestro contrato, a pesar de que va a tratarse sobre un elemento que está en Bolivia, deba tomar en cuenta esos patrones. ¿Qué dice la norma boliviana? Porque es sobre este espacio en el que se va a ejecutar esta normativa. Ahora, lo que les decía, hemos hablado de la regla del locus regic acto. Los actos jurídicos se van a regir por el lugar donde se celebra este acto. Entonces, si la norma se va a celebrar en Francia, vamos a hablar de que la norma que se va a aplicar es la norma francesa. Si la norma se va a aplicar en Bolivia, la norma aplicable debería ser la ley boliviana. Ahora, si este acto va a cumplir con los requisitos de forma del lugar de la celebración, estamos hablando de un contrato firmado en Francia, cumple con los requisitos formales de Francia, debería ser, se va a considerar válido en otros países, debería poder ejecutar en otros contextos. Ahora van a existir excepciones para esta regla del locus regic acto, que precisamente va a estar basada en ciertos actos que requieran una forma especial o que se rijan por la ley del domicilio. Vamos a dar algunos ejemplos. Un segundito, quiero ver. 33. Antes de los ejemplos los voy a poner y van a encender un momento su pantalla, por favor, chicos. Para que hagamos una pequeña captura de quiénes están vivos y quiénes no. Doctorita, disculpe, yo no tengo cámara. cámara. Y aquí no. Contigo no hay problema. Todos los demás sí, por favor. Sé que aquí No, pues doctorita. Chicos, voy a encender también mi cámara. Tengo cámara. Ya, tengo aquí, no hay quien más que no tiene cámara. Todos los demás vamos a encender. Yo, doctora, Mareño. Mareño. Yo, doctora. ¿Quién es ese yo que no le llegó a leer? Tengo a Mareño y aquí no. Jorge. Verás, no creo que no tengas cámara, no es mentiroso. Estás queriendo engañar ahí con el no tengo cámara. Todos los demás los estoy... Doctora, está en camino a mi casa. Mentiroso es desde chiquito, doctora. ¿Ves? Todos tus compañeros te conocen ya. Estoy en el auto. Doctora, no da mi cámara. Mentira es, doctora. Filtro es. Ya estoy mirando. ¿Me cree o no me cree, doctora? Estoy en el auto. Sí, no hay, ya te he visto que estás en el auto. Solo son 2 minutos, no es que se van a quedar con la cámara encendida. Me faltan bordas. Doctora, sáquenme ese país, por favorcito. No te he notado vos, Fabiola, porque no has entrado a la sala y no se avisó que eran de uno solo equipo. Puse en el nombre del usuario Fabiola Álvarez y Jorge Luis Velasco. Te voy a anotar ahorita, la verdad, dame un segundito. Vamos a tomar una captura. La mayoría sigue vivos, no se están durmiendo todos. Es la preocupación cuando estamos en línea, que estén viendo Netflix o que estén jugando ahí en lugar de pasar clases. ¿Cómo cree, doctora? Nosotros estudiamos. Chicos, no prestan atención en presencial, imagínate en virtual. Yo los conozco, entonces. Por eso les mando a leer, les mando a hacer trabajos extras para que estén presentes. Ya, estamos hablando de ese ejemplo precisamente del locus regic acto. Una empresa argentina con una empresa italiana van a celebrar un contrato de compra-venta. Ambas empresas van a reunirse en París, en Francia, para firmar el contrato. Durante esta negociación puede surgir esta duda: ¿qué se va a aplicar?
Ahora, según la regla del locus veyin actum, las formalidades que deben de cumplirse del contrato deben estar establecidas en la normativa francesa, ya que este acto jurídico se va a estar llevando en Francia, independientemente de que las partes sean argentinas o no. ¿Qué quiere decir esto? Que si la norma francesa les dice que el contrato tiene que ser firmado ante un notario público, o que ciertas cláusulas o el contrato entero se redacten en francés para ser válidas, estas formalidades deben de ser cumplidas, aunque las normas argentinas o las italianas no impongan estos requisitos. Esta regla va a garantizar que los actos jurídicos internacionales tengan un estado o tengan un estandarte preciso y claro para ver la validez formal, evitando que existan diferentes leyes nacionales y que haya conflictos. No, la ley francesa dice, perdón, la ley argentina dice que sea en corto. Sí, tengo que pasar aquí. Ahora, si estamos hablando de matrimonio, que es el tema de que más ejemplos hemos tenido este semestre, vamos a ver un ciudadano francés con una ciudadana chilena que toman la decisión de casarse en Bolivia, mientras ambos residen temporalmente en La Paz. Si bien ambos son extranjeros, según la regla del Locus Veyin Actum, este matrimonio debe celebrarse conforme a lo que indican las leyes bolivianas, ya que este acto va a tener lugar en Bolivia. La ley boliviana va a exigir que presenten ciertos documentos, certificados de nacimiento, consentimiento de los padres o menores de edad. Ahora, como estamos hablando de ambos ciudadanos extranjeros, va a haber una serie de requisitos extra para que esos ciudadanos puedan casarse. Entonces, si esta residencia temporal es legal, ya van a tener un poco acelerado el proceso. Si esos individuos están llegando porque se les ocurrió que se van a casar, deben esperar cierto tiempo y cumplir muchos más requisitos. Pero como el matrimonio se va a celebrar en Bolivia, deben de cumplir lo que dice la normativa del registro civil. Ahora, si hablamos de compras de inmuebles, si estamos hablando de procesos de compra y venta, si una empresa boliviana decide comprar inmuebles en Santiago de Chile, aunque la empresa sea boliviana, la formalización de la compra y venta del bien inmueble debe de cumplir con las normas chilenas, tanto porque el inmueble está en Chile, como por esta regla, que va a disponer que los actos jurídicos que afectan bienes inmuebles se deben de regir por el lugar donde están situados. Por eso en la parte del Locus Veyin Actum nos habla de que hay excepciones específicas que no van a ser simplemente del lugar donde se suscribe el contrato. En casos de bienes inmuebles se debe remitir a la normativa del lugar donde se encuentra el bien. Entonces, por esa cuestión, la empresa boliviana debe de someterse a la normativa chilena e inscribir el inmueble en el registro de propiedad de Chile y formalizar el contrato ante un notario chileno, aunque las leyes bolivianas sobre compra y venta inmueble puedan ser distintas. Doctora, ¿esto también llegaría a ser en lo que es la Ius Soli? ¿También se aplicaría esto? Bueno, el derecho del suelo va a afectar principalmente en la constitución de actos jurídicos de compra y venta de inmuebles. A pesar de que estamos hablando del Locus Veyin Actum, que nos dice que se va a aplicar la norma del lugar donde se suscribe el contrato, hay una especificidad que nos habla de que cuando se trate de bienes inmuebles, la norma que debe de aplicarse es la del lugar donde se encuentran los inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Si dentro de la normativa mexicana se establece que los extranjeros no pueden tener parte del territorio mexicano, porque es parte de su constitución precisamente para evitar que los extranjeros se apropien del territorio como lo han hecho los americanos con parte de México, va a haber un problema muy grande, porque todas las personas que residen en ese territorio se van a encontrar con que ya no pueden comprar inmuebles. Ahora, si para poder comprar un inmueble en México debes de acreditar que tienes una residencia permanente en el país,
Es algo que debes de cumplir. Entonces, este principio de locus regin actum va a ser sobrepasado y no va a regir simplemente el lugar donde se firma el contrato en cuestiones de bienes inmuebles. Cuando hablemos de bienes inmuebles, se tiene que cumplir con los requisitos del lugar donde se encuentra el inmueble. ¿Alguien me puede dar algún otro ejemplo de ese principio? Perdón, ¿qué dijo? ¿Alguien puede dar un ejemplo de este principio? Chicos, hoy día es por puntitos todas sus participaciones y nadie está aprovechando. También con inmuebles, doctora, Con o otro ejemplo puedes quiere. hablar de matrimonio, puedes hablar de inmuebles, de suscripción de contratos. Bueno, como dijo una empresa boliviana, si quiere abrir alguna tienda o algo, hacer alguna actividad en otro estado, puede ser Argentina o Chile, tiene que regirse a las leyes que establecen en ese país para que pueda ser aceptado de una manera legal, ¿no? Correcto, Maura. Precisamente cuando estábamos viendo la anterior clase de la constitución de los sujetos en el derecho internacional privado, hemos visto que a pesar de que las organizaciones los organismos o las personas jurídicas que cumplan con todo lo que manda la normativa interna de su país, si quieren ejercer derechos fuera de su país, deben de adaptarse precisamente a la normativa. ¿Quién está viendo caso César? Creo que es Jan que... Jan que tu tele. Creo que les voy a abrir su micrófono a todos para ver qué están mirando. Entonces estamos hablando de que esos sujetos jurídicos van a adaptarse, tienen que adaptarse si van a cambiar de territorio. Tenemos un sujeto jurídico constituido en Bolivia, pero si quiere seguir comerciando en otros países, debe de adaptarse a la normativa del país al que se está yendo. Entonces, doctora, también aplica aquí el ejemplo que habíamos puesto sobre una mujer estadounidense de 20 años que quiera casarse aquí con una persona boliviana mayor de edad, puede casarse. Pero en Estados Unidos no es válido ese matrimonio por ser menor de edad. O bien, si un extranjero quiere comprar un inmueble aquí en Bolivia, debería también tener residencia, ya que no le aceptan con el uso de pasaporte, ¿no es verdad? Correcto. Precisamente, y el asunto del matrimonio genera un debate muy interesante, porque hay situaciones que liberan a los menores de edad en Estados Unidos precisamente para poder ejercer un proceso de emancipación. Puede ser que tus padres concedan el matrimonio incluso en contra de la voluntad de la menor de edad. Yo estoy diciendo en el contexto de que no estamos hablando de menores de edad de 18 para 21, sino menores de edad de 9, 10 años. Está permitido en su normativa y no ha habido cambios acerca de ello. Entonces es bastante complejo y precisamente hay estados en los que no ha habido una regulación, dentro de Estados Unidos en los que no ha habido una regulación de la normativa para eliminar este tipo de matrimonios. Ahora, en el contexto de un matrimonio, siempre y cuando cumpla con las condiciones de Bolivia, esas personas van a poderse casar. Ahora, es interesante para debatir cierto tipo de matrimonios en estados que no tienen matrimonios similares. Si hablamos de matrimonios entre personas homosexuales, si se casan en Argentina, cumpliendo los requisitos del matrimonio en Argentina, no van a tener dificultades. Su matrimonio está reconocido y inscrito en Argentina. Pero ese matrimonio va a ser muy complejo de que pueda establecer vínculos jurídicos en un país
en el que ese tipo de cosas esté prohibida o no esté regulada. Ahora lo vemos, digamos, no está regulada, si vienen a Bolivia, se casan y dicen, yo estoy casado, tengo un certificado de matrimonio, no sé qué, pero no está completamente de acuerdo en lo que dice la normativa boliviana. Ahora, añádale que no viene a Bolivia, se va a vivir en un país musulmán, en el que la homosexualidad es un delito. Imagínense el riesgo que corre esta pareja con su certificado de matrimonio, que les va a significar que han cometido un delito grave. Entonces, puede que existan actos jurídicos en un determinado territorio que en otro territorio se constituyen en delitos graves. Si hablamos de Países Bajos, en los que la venta de estupefacientes es legal, tú firmas tu contrato, tú eres distribuidor, tienes un negocio en Holanda, vendes, distribuyes y recibes marihuana, recibes cocaína, lo más normal, porque está legalizada la droga. Que tú intentes ejecutar este mismo acto jurídico en Bolivia, que lo intentes hacer en Estados Unidos, la destrucción de la marihuana, que sí es legal en muchos estados, vas a estar cometiendo un ilícito. Porque a pesar de que dentro de ese contexto y en ese territorio específico, estos actos jurídicos sean aceptables porque su norma lo especifica así, puede generar delitos en otro contexto. ¿Alguien más me puede dar otro ejemplo? Tengo participación de Aquino y de Celais nada más, para el ejemplo. En este caso, doctora, los elementos esenciales deberían cumplirse con esto, ¿no? De acuerdo al texto que nos hizo leer, donde dice la capacidad de las partes, el consentimiento libre, pero en esto de la capacidad de las partes también implicaría mucho lo que es de qué estado son o de qué estado provienen, ¿no? En caso de un matrimonio, por ejemplo. ¿O me equivoco, doctora? Claro, pero la capacidad es distinta. No va a ser la capacidad la misma en Estados Unidos, que tienes que tener 21 años, frente a la capacidad que está establecida en Bolivia, que es a los 18. Ahora, claro, a eso me voy. Como le dijo Peter, ¿no? En un matrimonio, en lo que habíamos hablado. Entonces, varía de acuerdo al estado en el que quisiéramos hacer respetar ese contrato que estamos haciendo, ¿verdad? Va a variar de estado. Entonces, una menor de edad de 20 años se case con una persona en nuestro contexto, y en su país sea menor de edad, va a significar un problema cuando intenten convertir ese acto jurídico que se ha hecho en Bolivia y llevarlo a Estados Unidos, por ejemplo, para darle papeles a esta persona, ya sea varón o sea mujer. Ahora imagínate que no sea una americana la que se ha venido y se ha casado a lo loco aquí en Bolivia, que sea una mujer musulmana que nunca va a tener la capacidad de elección, porque en un Estado islámico las mujeres no pueden decidir qué es lo que van a hacer. Ahí la capacidad todavía se encuentra mucho más grave, porque el padre de esa mujer va a decir, yo no doy permiso de que se case, ya sea tenga un año, tenga 100, esta mujer musulmana no tiene derecho a escoger si se va a casar o no. Claro, pero en este caso, doctora, los elementos llegarían a estar en eso. Por ejemplo, la capacidad de las partes, el consentimiento libre, se van a ver de acuerdo al objeto lícito de cada estado en el que son miembros cada una de las partes, ¿verdad? Correcto, por eso mismo les planteaba el ejemplo y les decía, los matrimonios homosexuales hay en ciertos estados, incluso dentro de Estados Unidos, que se reconocen, que están aceptados los matrimonios de personas del mismo sexo. Y hay otros estados en los que no aceptan, o sea, no te puedes casar en ese estado, pero sí te reconoce tu unión libre con esa persona con la que te has casado en los estados que sí puedes casarte. Ahora lo mismo. Gracias. Milton, creo que tenía Doctora, una mano levantada. tenía una duda. Dime, Fabi. Doctora, sobre el ejemplo que usted dio, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, que yo tenga entendido, es permitida la venta de estupefacientes o, bueno, drogas. Y acá en Bolivia es prohibido. En el caso de que, como usted mencionó, ¿no? Que un gringo venga aquí con ese tipo de drogas y digamos que acá es delito. Tengo entendido que, por ejemplo, bueno, en este caso no sé si entre Estados Unidos, ya que no forma parte de los países de los derechos humanos o algo así, pero tengo entendido que la ley que se aplica en esos casos siempre va a ser la ley más favorable para la persona, porque como usted dice, hay países, por ejemplo, en el que la pena de muerte es delito. La pena de muerte es una sanción permitida. Acá en Bolivia no es permitida, pero en caso de
en ese tipo de casos, tengo entendido que los derechos humanos se meten, ¿no? Para que siempre se aplique la ley más favorable para la persona. En este caso, digamos, una persona es condenada en otro país por pena de muerte y acá en Bolivia la pena de muerte no existe, entonces se va a aplicar la ley de Bolivia. En realidad no es automática la aplicación de la ley boliviana y precisamente sería una vulneración al derecho interno y a la soberanía de ese país que tú pretendas hacer el cambio de la normativa. Ahora puede haber un debate y puede haber una negociación diplomática precisamente para conseguir que esa persona a la que la estaban condenando a muerte sea trasladada a tu país, o sea, que sea trasladada a Bolivia y cumpla aquí la pena que sería. Pero es un proceso diplomático que se debe seguir, no es automático. Ahora también depende mucho de la función diplomática que tengamos en el país. Viendo los ejemplos de la gente que nos representa, ¿crees que estas personas vayan a recibir el apoyo que necesitan y la asistencia legal adecuada? No. Es poco probable en nuestro contexto. Ahora, hay otros países que sí generan, digamos, esta carrera diplomática, generan que estas personas especializadas se dediquen a estas áreas y trabajen de forma adecuada, que ayuda mucho a sus ciudadanos. Ahora, lo que decías, por ejemplo, de la droga. Cualquier persona que transporte estupefacientes en el territorio nacional es sujeto a la ley 1008, automáticamente. No importa si es 1 gramo o si son 100 kilos. En Bolivia, si te agarran ya sea con un cachito de marihuana o te agarran con tus 10 kilos de cocaína, va lo mismo. Te vas directamente. Ahora, hay instancias que van a ser agravantes o atenuantes. Por ejemplo, si tú de buena fe estabas llevando una encomienda, te mandan unos zapatos llenos de droga, te mandan ropa llena de droga. Tienes que atravesar un proceso y una investigación para que pueda llevarse a cabo, para ver si eres o no eres responsable de esa droga. Entonces imagínate que por ganarte $100 aceptas llevar una maleta y termines llevando una maleta llena de drogas. Ahora, si has logrado salir del país y llegas a un país en el que las penas por la droga van de acuerdo al peso, van a pesar todos los estupefacientes que tienen y van a clasificarlos. Dependiendo de eso va a ser la sanción que vas a recibir. Dependiendo de si tú cuando te atrapan en la parte en la que revisan tu maleta dices, sí, estoy llevando algo, dices, ¿sabe qué? Si le soy sincero, estoy llevando esta maleta porque me están pagando mis pasajes y estoy yendo a visitar a mi mamá, pero no sé qué hay en la maleta, no es mi maleta. Cambia tu circunstancia, porque estás ayudando en la investigación. Pero no van a decir, no es boliviana, que vuelva a Bolivia y vean cómo la juzgan. Si te agarraron en España, te agarraron en Chile, te agarraron en Estados Unidos, en países asiáticos en los que te pueden hasta matar por ello, va a depender mucho de cómo está estructurado esto. Ahora es importante que seamos conscientes precisamente de lo que la normativa internacional señala. Muchas veces pecamos por ignorancia al llevar productos que, si bien no son ilegales, no está permitido el ingreso de ciertos productos a ciertos países. Para nosotros el comer chuño es la cosa más normal del mundo. El que te tomes un mate de coca es la cosa más usual. Pero que te agarren ingresando chuño a Estados Unidos, que te agarren ingresando mate de coca, no estoy hablando de las hojas, estoy hablando de mate procesado, implica que estás incumpliendo con la norma de ingreso a los países. Para cada país hay un listado de alimentos que puedes ingresar o no puedes ingresar. Y se supone que cualquiera de nosotros que viaja, no importa qué país viaja, debería de revisar esta lista para saber qué puede llevar y qué no puede llevar. Entonces nosotros no podemos decir, va a disculpar, no sabía que era ilegal. Porque, o sea, puede que, ay, pobrecita, se lo boto y ya, o puede ser que te agarren, te deporten inmediatamente, te inicien un proceso, o que te salves y pagues una multa de $1,000, $2,000 por llevar un kilito de chuño. Entonces, depende mucho también de la suerte de las personas. Y muchas veces jugamos con nuestra suerte sin darnos cuenta de las consecuencias que nuestros actos van a tener. Ahora es interesante precisamente, otro ejemplo que podríamos hablar es en caso de testamentos. Si Maura se va a vivir a España y se queda a vivir directamente todo lo que le resta de vida en España. Y en España se hace casa, se hace cosas. En Bolivia tiene su casa, su club, sus autos. Y
como ya está mayor, pasó 20, 30 años, Maura dice, voy a hacer mi testamento. Y como yo no me cambio a mis hijos, le dejo todo a mi gato. Mi gato me acompaña. Y lo hace en un país en el que tú tienes derecho a heredarle a quien quieras. Y tus descendientes y colaterales no necesitan ser obligatoriamente las personas a las que se les van a dejar sus bienes. Los hijos de Maura pelearán y dirán, sabe que bueno, por la casa en España y las cosas de España no podemos pelear porque la norma dice que es para quien mi mamá quiera. Pero las cosas en Bolivia sí las van a tratar de pelear, porque a pesar de que haya un testamento, es poco probable que el gato venga a pelear para que los bienes de Bolivia se los vendan para que le den la plata. Ahora sería otra cosa si Maura tiene otra guagua en España y le deja todo a su hijo en España, y su hijo dice, ¿sabe qué? Todas las cosas de Bolivia son mías también. Entonces va a haber una pelea, porque va a existir un documento legal en un país en el que te dice que tú puedes hacer lo que quieras con tus bienes, frente a lo que dice la normativa interna de Bolivia, que especifica que hasta qué porcentaje de tus bienes puedes decidir antes de morir y cómo el resto de tus bienes se debe distribuir entre tus descendientes y tu pareja. Entonces, esa correlación y esa suma de esfuerzos se tiene que revisar precisamente para ver cómo se va a poder ejecutar este acto jurídico de un testamento en el que Maura le deja todo a un niño o le deja todo a un gato, porque puede dejarle a quien quiera. O si ya ni le gustó ni el gato ni tener un hijo en España y le dejó toda la organización de las hermanitas a las que iba todos los fines de semana. La organización va a pelear para que todos los bienes de que Maura deja sí se repartan como dice su testamento. Pero va a haber una pelea en Bolivia porque los hijos van a esperar a recibir parte del patrimonio, porque es parte de nuestra cultura y es parte de lo que dice la normativa interna. Entonces va a haber esa pelea y esa coyuntura. Las hermanitas del hijo o el gato en España se quedarán directamente con todo lo que Maura poseía en España, porque su testamento dice esa especificidad. Ahora, si quieren llegar a tener las cosas que están en Bolivia, van a tener que pelear y poder escribir este testamento en Bolivia y decir, ¿saben qué? Mi mamá se murió, o la señora se murió, o mi dueña se murió, dirá el apoderado que tiene en España el gato, pero esos bienes también están dentro del documento. Los hijos impugnarán, dirán, a pesar de que hay un testamento, la normativa boliviana dice esto y esto, y los bienes se encuentran en Bolivia. Entonces va a haber esa pequeña pelea, en la que los hijos de Bolivia y de Maura van a pelear por lo que les quede de bienes aquí. No lo van a poder hacer por los bienes en España, pero por los bienes en Bolivia sí. Va a haber ese conflicto que va a subdividir la distribución. Doctora, Dime, Rodríguez. estaba pensando en otro ejemplo. Si, digamos, una empresa constituida en Chile, una empresa chilena, viene a Bolivia a distribuir ciertos productos, estas tendrían que acogerse a las normativas bolivianas. Bueno, si es que van a venir a distribuir, por ejemplo, en las mercaderías en tránsito, si van a pasar solamente por Bolivia y van a pasar a Brasil, solamente pasan por un control más superficial, ¿no? Pero en el caso de que vengan a distribuir dichos productos a Bolivia, tendrían que adherirse a la normativa boliviana. Correcto. Tendrían que revisar toda la normativa boliviana y atravesar todo el proceso del SENASAC para que tenga la aprobación de importación. Tienen que seguir todo el procedimiento con aduanas. Entonces, es un proceso bastante largo que tiene que ejecutar precisamente para poder vender dentro del territorio nacional. Ahora, precisamente por esos hechos es que hay bastante contrabando, por las dificultades que se les va presentando a las empresas para poder incurrir en los mercados. Ahora es bastante interesante porque en muchos casos, gran parte de la mercadería de afuera la hemos consumido tanto y por tanto tiempo que las personas tienden a considerarlas bolivianas. Si le pregunta a una persona que vive en Estados Unidos, en España, y digamos que tiene 30, 35 años, si le preguntas de dónde es el sublime, te va a decir boliviano. Si le preguntas de dónde es el batón, te va a decir boliviano. Porque son elementos que están tan insertos en nuestra realidad ya, que los hemos como adoptado, a pesar de que sean peruano, que sea chileno. Entonces es importante precisamente seguir esas pautas. Ahora, las empresas transnacionales como Nestlé
Son empresas precisamente. Ay, tienen que ser, no sé. Ah, no.
Perdón, mil disculpas. Me ha bloqueado la cuenta que me cobré de mi otro correo. Milton, estabas hablando, ¿quieres terminar tu idea o terminamos las dos diapositivas que nos faltan? En realidad me llamo Miguel. A mamá Coco le cuesta trabajo recordar cosas, pero aún así me gusta hablar con él. Yo le cuento prácticamente todo. Pucha, Victoru, corta tu coco, por favor. Ya. Precisamente vamos a hablar de la última parte de esta unidad, que nos va a hablar acerca de los documentos y los actos celebrados en el extranjero y los requisitos que deben de cumplirse precisamente para poderlos utilizar en un contexto nacional. Los documentos extranjeros deben de realizar un proceso de autentificación para tener validad dentro del país de destino. Les decía, hay un tratado que nos habla de los procesos de apostillado, precisamente para aligerar la carga de la autentificación de los documentos. Tenemos también los procesos de legalización, donde se va a autentificar la firma y los sellos de los documentos. Debe de llevarse a la Cancillería y se va a llevar a cabo este documento o este poder para que se reafirme su legalidad. Vamos a hablar del proceso del apostillamiento, que va a ser esta parte de la legalización y de la autentificación mucho más sencillo, que va a aplicarse específicamente a documentos públicos entre países. ¿Qué tipo de documentos se pueden apostillar? Vemos en el contexto nacional precisamente el apostillado de lo que van a ser la documentación de los títulos profesionales, específicamente para los estudiantes que se van afuera, para los médicos, para ingenieros que están realizando estudios fuera del país. Si nos vamos a trasladar del país, lo más usual es que apostillemos toda nuestra documentación precisamente para que para que podamos iniciar nuestra nueva vida en otros contextos. Ahora, ¿qué otros beneficios nos va a permitir el proceso de apostillado? Va a evitar que tengamos que esperar y hacer procesos de legalización que son más tardados. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Respecto al tema de apostillar documentos a nivel profesional, académicos, ¿hay algunas ciertas restricciones, doctora, o se pueden apostillar todo tipo de documentos a cualquier nivel? En realidad, si te vas a estudiar o vas a hacer una especialidad en el contexto de medicina, se les pide incluso que lleguen apostillados sus títulos de bachilleres. Porque precisamente tu título de bachiller va a acreditar si has podido iniciar una carrera universitaria. Ahora hay algo muy interesante, por ejemplo, dentro de las convocatorias públicas, te piden, fuera de tu título profesional, especialidad, maestría o doctorado, te piden que incluyas también tu documento del título bachiller, que es muy raro, porque si ya estás presentando tu diploma académico, tu título profesional, pero ha habido casos muy sonados en Bolivia específicamente, de gente que ha presentado título universitario, pero ni siquiera eran bachilleres. He trabajado por años en el gobierno. Entonces, precisamente por todos esos pequeños conflictos que han ido surgiendo en nuestro contexto, es que en las convocatorias públicas específicamente se pide que se presente el título de bachiller, desde el título de bachiller. Ahora, no solamente va a llevarse a cabo estos procesos de legalizaciones o de verificaciones o apostillados a nivel internacional, incluso dentro de las instituciones privadas de nuestro contexto, a momento de presentarte un cargo te piden que lleves tu documentación original y las copias. ¿Qué hacen las personas? Agarran, revisan la documentación original, revisan tu copia, si son los mismos datos, y van legalizando para cada institución los papeles que están presentando. Lo hacen las universidades públicas, lo hacen las universidades privadas, y precisamente esos elementos le están brindando la protección a esos actos jurídicos que van a hacer la contratación de personal. ¿Se imaginan que se contrate un docente, ya sea en una pública o en una privada, que no tenga sus 2 años de experiencia mínima, que no tenga un diplomado en educación superior, que no tenga una maestría, o una persona que ni siquiera es profesional para que sea docente universitario? ¿Se imaginan la carga
administrativa que va a generar, el proceso penal que va a requerir. Si encima es una universidad pública, la plata del Estado que se está gastando pagándole a alguien que no es profesional. Ahora, si no es una institución pública y ustedes se enteran que su docente X no es ni bachiller, y encima su docente que más los aplaza, que más los molesta, es un problema muy grande. Entonces, estos parámetros precisamente de la legalización, de la autentificación, le brindan a los estados y le brindan a las personas precisamente ciertas garantías durante esos actos jurídicos. Ahora va a depender mucho también del estado o para qué estás presentando tu documentación. Si estás presentando para inscribirte en un curso, en una universidad, en una maestría, en una especialidad en el extranjero, tienes que revisar toda la lista de los requisitos que te va a exigir esa universidad en particular, porque no todas las instituciones piden los mismos requisitos. Tienen una base mínima, que son los títulos profesionales básicos, pero algunos te van a pedir incluso que lleves tu certificado de nacimiento apostillado. Te van a pedir que lleves certificados de soltería, o tu certificado de matrimonio, porque si te van a dar una apertura en un hospital para una especialidad que te requiere mucho tiempo, por lo general se les da a las personas solteras que no tienen guaguas y no van a tener obligaciones para darte el cupo en ese hospital específicamente. Entonces hay muchas variantes de los documentos que vas a poder apostillar, pero incluye normalmente para una maestría, en la Argentina específicamente, te incluye que lleves apostilladas tus notas, las notas de la universidad de pregrado. Entonces, hay muchos requisitos y, como te digo, varía de universidad a universidad. Ahora, no es lo mismo que apostilles para presentarte a una maestría o un doctorado que tú te estás pagando frente a que te estás presentando una beca. Para una beca te van a pedir más cosas. Y va a variar de universidad a universidad, como les decía. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, chicos? Ya, he visto, denme un segundito, que ha ingresado Fabiola, que no estaba en lista. Tengo a Álvarez, Fabiola. ¿Alguien más que no haya llamado? Arnes no lo vimos, García tampoco. Lima. No sé si estoy yo o Rodríguez Vázquez, Doc. Sí, te anoté, Rodríguez. Cuando te acepté el ingreso, ahí te marqué. A la mayoría de Ya. Doctor, gracias. Pero por ahí se me escapó alguno. A ver, última vuelta. Suárez no lo vimos. Rodríguez Linares. Perdón. Rocha Calatayud nos falta Pérez Yuquimia. Nos falta Olmos Terrazas. Mamani Caballero. Lima. García. Arnés. Ancasi y Alba. Esos serían los que tengo como faltantes. Doctora, disculpe, en la anterior clase es cuando hicimos el trabajo de las preguntas. Sí. Sí vine, no sé por qué estoy sin asistencia. Nadie tiene la asistencia de la anterior clase, no lo he pasado. No te preocupes, están vacíos todos. Mil disculpas, más bien, he tenido un inconveniente y no lo subí, lo voy a subir ahora. Entonces, estaríamos dando por concluida esta unidad. Les voy a subir un texto para que revisen para la siguiente clase, para que tengamos una pequeña actividad antes de iniciar la clase de la siguiente semana. Doctora, no se olvide las diapositivas, por favor. No, enseguida, mientras voy empezando a grabarlo para YouTube, voy a empezar a subir lo que me falta de documentos. Al grupo, doctora, porfa, también. Mándame un mensaje para que les mande por separado. No lo puedo mandar al grupo. Ya está bien. Me mandan y ustedes lo envían entre ustedes después, no hay problema. Nos vemos el día martes. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctorita, el trabajo final no se olvide corregirlo por No, enseguida lo mismo. Los 3 voy a hacer antes de subir. No se preocupe. Ya, hasta luego, doctorita. Hasta luego.